Vamos a la palabra, al mensaje. ¿Qué es lo que el Espíritu Santo nos quiere compartir hoy? ¿Qué mensaje nos quiere dar a nuestras vidas, a nuestros corazones? Por medio de este título, ¿no? El poder de amar aún a los enemigos. El Señor Jesús, cuando vino aquí a la tierra, empezó a hablar con los discípulos y a hablar con aquellos que escuchaban su palabra, su mensaje. Y el mensaje que impactó era cuando Él empezó a cambiar la historia, el estilo de vida de aquellos que creen en Dios. Los desafió y les decía: tenemos que amar aún a aquellos que nos persiguen, amar aún a aquellos que nos hacen daño. Ese es el nivel más alto de amor. Bueno, y ahí es donde la iglesia comenzó a levantarse, a tomarse de esa palabra. Y el cristianismo a través de la historia vivió tiempos muy duros, muy difíciles, pero siempre con esta consigna: amar aún a los enemigos. Y ese fue el testimonio en que muchos crean, aún aquellos que perseguían a la iglesia, como Saulo, que después se convirtió en Pablo, era una persona que perseguía a aquellos que creían en Jesús, pero fue impactado por el amor que tenían los cristianos, que aún amaban a sus enemigos. Así que vamos a ver lo que el Señor nos quiere decir en esta mañana. Vamos a la palabra. ¿Qué nos dice la palabra? Vamos a leer Mateo capítulo 5, versículo 44 al 48. Fíjese lo que nos dice Jesús. ¿Han oído la ley que dice: ama a tu prójimo y odia a tu enemigo? Pero yo digo: ama a tus enemigos y ora por los que te persiguen. De esa manera estarás actuando como verdadero hijo de tu Padre que está en el cielo, pues Él da la luz de su sol tanto a los malos como a los buenos, y envía la lluvia sobre los justos y los injustos por igual. Si solo amas a quienes te aman, ¿qué recompensa hay por eso? Hasta los corruptos, cobradores de impuestos, hacen lo mismo. Si eres amable con tus amigos, ¿en qué te diferencias de cualquier otro? Hasta los paganos hacen lo mismo. Pero tú debes ser perfecto, así como tu Padre en el cielo es perfecto. Hermosa palabra, maravillosa palabra. El desafío de Jesús. Se ha oído, decía Jesús, por medio de la ley, aún la ley mosaica: ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Pero Cristo vino a cambiar la historia. Cristo vino a dejar otro mensaje, a revertir y dejar un mensaje totalmente distinto, para que los cristianos pudiésemos crecer en otro nivel de amor, en un nivel diferente. Por eso este mensaje tiene mucho que ver con lo que Dios quiere de parte nuestra, lo que Dios pretende de nosotros. ¿Cuál es nuestro nivel de crecimiento? ¿A dónde podemos llegar como hijos de Dios? En el crecimiento de amor. Así que vamos a la palabra. ¿Qué nos dice el desafío de esta mañana? El nivel de amor más elevado. Ahí es donde Dios nos quiere llevar. El nivel de amor más alto que podemos lograr en Dios. Un amor totalmente distinto, un amor diferente. Un amor que va a cambiar la historia de nuestras vidas, y ese testimonio va a hacer que otros crean en el Señor. El desafío de amar aún a aquellos que nos están haciendo daño. Seguramente, si estás recibiendo esta palabra, quizás estás rodeado de alguien que te hace sufrir, te causa diferentes dificultades. Bueno, el desafío de Dios es que empieces a amar a esa persona. Si hay alguna clase de resentimiento, de odio, te puedas despojar de eso y empezar a amar a tu enemigo. Suena muy fuerte, es un desafío que parece difícil, pero aquí está la bendición de Dios, que es con la ayuda de Él.
Así que vamos a ver qué nos dice la palabra. En Mateo capítulo 5, 46 dice, si solo amas a quienes te aman, ¿qué recompensa hay por eso? Hasta los corruptos, cobradores de impuestos, hacen lo mismo. Y ahí es donde un hijo de Dios, un cristiano, va a marcar la diferencia. Vamos a marcar la diferencia cuando amamos aún a aquellas personas que nos resisten, que nos odian. Es ahí donde vamos a ser diferentes. ¿Por qué? Porque si no, no marcamos ninguna diferencia. Los malos, los corruptos. Jesús usa como ejemplo en ese momento las personas más corruptas de ese tiempo eran los cobradores de impuestos que estaban traicionando a su nación. Cobraban impuestos para el Imperio Romano. Era algo abominable en ese momento en Israel. Eran traidores a su patria, oprimían a sus compatriotas, a sus hermanos. Pero Jesús les dice, el desafío es amar aún a esa clase de personas. Y es ahí donde va a estar la bendición de Dios. Quizás hay alguien alrededor tuyo, en medio de tu vida, que es muy difícil de amar. Es más, en tu corazón hay odio y hay resentimiento hacia esa persona. Pero ¿qué es lo que te dice Dios en esta mañana? Bueno, el desafío es que empieces a amarlo. Y cuando hablamos de amar a alguien, hablamos de pedir lo mejor para esa persona. Pedir que Dios bendiga esa vida. Suena difícil, pero es ahí donde Dios nos quiere llevar por medio de esta palabra, y eso va a causar cierta revolución en nuestro corazón, en nuestro interior. Pero eso es lo que produce cambio y eso es lo que marca la diferencia. Amar aún a aquellas personas que nos están haciendo mal. Bueno, vamos a otra palabra. Lo podemos lograr con el amor de Dios. Lo podemos lograr con la ayuda de Dios. Yo sé que cuando hablamos y damos este mensaje, muchos creen que esto parece imposible. Es muy difícil amar a alguien que nos ha lastimado, a alguien que quizás estamos odiando. ¿Cómo lo voy a amar? ¿Cómo hago? Y es ahí donde podemos recurrir a la ayuda de Dios, porque no lo hacemos con nuestro amor, sino lo vamos a hacer con el amor de Dios. Ese es el punto. Un cristiano, para amar a su enemigo, se debe llenar del amor de Dios. Debe hacer crecer en su vida el amor de Dios, que es totalmente diferente al amor humano, a las diferentes clases de amor que conocemos de este mundo. El amor de Dios es distinto y la Biblia nos enseña cómo es el amor de Dios, para amar aún a nuestros enemigos. Así que vamos a Corintios. Libro de Corintios, capítulo 13. Vamos a leer del versículo 4 al 5. Dice, el amor es paciente y bondadoso. El amor no es celoso, ni fanfarrón, ni orgulloso, ni ofensivo. No se irrita, ni lleva un registro de las ofensas recibidas. No se alegra de la injusticia, sino que se alegra cuando la verdad triunfa. El amor nunca se da por vencido, jamás pierde la fe, siempre tiene esperanzas y se mantiene firme en toda circunstancia. Hermosa bendición. Puede hacer que en esta mañana empieces a llenarte de ese amor que transforma, que tiene la capacidad de soportar cualquier situación. Tiene la capacidad de no irritarse, no enojarse. Qué maravilloso, ¿no? ¿Cómo no me voy a enojar? ¿Cómo hago? Bueno, con el amor de Dios. Con el amor de Dios, ahí está la clave. Y Dios ofrece ese amor. Dios habla de ese amor y lo ofrece, y es el amor que va a inundar nuestras vidas, va a inundar nuestro ser, va a inundar todo nuestro corazón, alma, cuerpo, espíritu, el amor de Dios. Y con ese amor vamos a poder amar
aún a nuestros enemigos. Por eso el llamado de Dios en esta mañana por medio de este mensaje es que crezcamos en su amor, un nivel más alto de amor. Quizás en tu vida aprendiste a amar a tus seres queridos, aquellos que te rodean, familiares, amigos. Bueno, eso no va a marcar ninguna diferencia. Dios nos llama y nos dice, es tiempo de amar aún a aquellas personas que quizás hasta ahora hemos odiado, o nos han herido, o nos han lastimado. Y en esto tiene que ver mucho el tema del perdón, del perdón. No se puede amar si no perdonás a alguien. Entonces, por medio de este mensaje, es una buena oportunidad para también perdonar. Aquellas personas que te han irritado, te han lastimado, aquellas personas que te han hecho daño, bueno, llegó el momento para crecer en un nivel más alto de amor, en un nivel para tener un crecimiento espiritual elevado como hijo de Dios, de empezar a perdonar a aquellos que nos hicieron mal. Perdonalos. Tan solo una actitud de perdón, una palabra de perdón. Y es ahí donde comienza a crecer el amor de Dios en tu vida. Y te vas a sorprender porque lo que hoy te parece imposible, ¿cómo voy a amar a mi enemigo? Lo mismo decían los israelitas cuando Jesús daba este mensaje. ¿Cómo vamos a amar a los cobradores de impuestos? Aquellos que traicionaron nuestra nación, aquellos que están oprimiendo a nuestros hermanos. ¿Cómo lo vamos a amar? Bueno, ese era el desafío para aquellos que querían ser seguidores de Cristo. Y yo sé que en esta mañana todos aquellos que están conectados son seguidores de Cristo. Y todos anhelamos crecer, todos los que seguimos a Cristo anhelamos crecer en Él. Crecer en Él. Y el desafío es empezar a amar aún a aquellas personas que son nuestros enemigos. Ahí. Ese es el nivel más elevado del crecimiento cristiano, amar aún a aquellas personas que nos persiguen. Eso va a marcar la diferencia. Si querés dejar rastro en este mundo, si querés dejar una marca de tu vida en este mundo, bueno, esta es una posibilidad. Amar aún a aquellos que te hacen mal. Va a marcar la diferencia en tu vida, en tu familia, en tu lugar de trabajo. En todo el lugar donde hay personas que te rodean, van a ver que sos diferente porque tenés esa capacidad de ejercer el amor de Dios. Vamos a otra palabra. ¿Qué nos dice el Señor? ¿Cómo comenzar a amar a aquellos que nos hacen daño? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cuál es la manera? ¿Cuál es la forma? Yo sé que estás recibiendo esta palabra y todavía hay un conflicto interno, porque todavía está el problema. Estás pensando en la persona que te hizo daño, ¿cómo hago para amar a esa persona? Lo bueno es que Dios nos va a dar la fuerza para hacerlo, la autoridad, el poder. Dios va a estar actuando porque la transformación en nuestras vidas viene de parte de Él, viene de parte de Él. Cuando Dios pone un desafío en nosotros, Él siempre pone la ayuda, la forma de poder llevarlo a cabo. Él nos dejó su palabra, su ley, los mandamientos, pero también vemos que Jesús nos dio el ejemplo que con el poder del Espíritu Santo se pueden llevar a cabo esas leyes, se pueden cumplir, no es un imposible. Y lo mismo sucede con el amar a nuestros enemigos. Jesús dejó el ejemplo y nos enseña y nos dice que por medio de ese Espíritu lo vamos a lograr, llenándonos de su amor. Así que vamos a ver cómo lo vamos a lograr. Primero, la elección de amar o odiar a nuestros enemigos. Hay que tener en cuenta esto, porque quizás estás pensando, yo no lo voy a amar, pero entonces estás eligiendo odiar. Y la pregunta sería, ¿puede un cristiano odiar? ¿Puede un cristiano odiar a alguien? ¿Puede un creyente desearle el mal a alguien?
Quiere decir que tenemos que plantearnos para empezar a amar a nuestros enemigos, tenemos que tener en cuenta esto, que debemos tener la elección de amarlos, porque si no terminamos odiándolos. Ese es el punto. Y eso es lo que tenemos que reflexionar por medio de esta palabra. Si hay alguien en tu vida que te está haciendo mal y te resistís a amarlo, la realidad es que seguramente lo estás odiando. Seguramente estás deseando lo peor para su vida. Es más, quizás hasta esperás que Dios destruya a esa persona. Porque hay muchos cristianos que sueltan y oran por eso, que a alguien le vaya mal. Y cuando estamos en ese estado, estamos muy lejos de lo que Dios quiere. Dios nos desafía a amar a aquellos que nos hacen daño o nos hacen mal. Quiere decir que primero tenemos que evaluar esto. ¿Vamos a seguir odiando o vamos a elegir amar? La realidad es que ningún cristiano debe tener lugar para el odio en su vida. No es así como el Señor nos enseña, no es así el estilo de vida de un cristiano. Quiere decir que tenemos que amar y despojarnos de ese odio. Sacar el odio, no hay espacio para el odio para un hijo de Dios. Entonces primero reflexionar, ¿qué voy a elegir? ¿Amar o odiar? Si no amamos, ¿cuál es nuestro estado? ¿Cuál es nuestro lugar? Seguramente va a ser un lugar de odio y de resentimiento. Entonces, abandonar ese estado y empezar a soltar y empezar a activar el amor de Dios en nuestras vidas. Deja de odiar a alguien y empezá a amarlo y tu vida va a ser transformada. Otro paso, en Cristo tenemos la oportunidad de dejar atrás el pasado. El pasado. Y esto es fundamental para los que somos hijos de Dios, para los cristianos. Aprender de que el pasado debe quedar atrás. Debe quedar atrás. No podemos estar atados al pasado. Y esto es fundamental para amar a nuestros enemigos. Hay gente que se queda tan atada al pasado que no puede olvidar las ofensas, no puede olvidar el daño que le han hecho, pero eso se transforma en una carga muy pesada. Y hay personas que transcurren los años y esa herida, ese dolor, se afianza cada día más, se endurece más y cada día se hace más imposible salir de esa situación, más difícil, es prácticamente imposible. Entonces es necesario que escuchemos el consejo de Cristo. Jesús nos dijo que el que quiere seguir a Cristo no es digno de mirar atrás. No debe hacerlo. No debe mirar atrás. No debe mirar el pasado. Debe tener la capacidad de abandonar el pasado. Así vivimos los hijos de Dios. Entonces es muy importante tomar la elección de amar y no odiar, pero también de dejar el pasado atrás. Si estás siempre pensando en todo lo que quedó en el pasado y de todas aquellas personas que te fallaron o que te lastimaron y no tenés la capacidad de perdonar, bueno, nunca vas a crecer en este nivel de amor, de amar aún a los enemigos. Entonces, es tiempo de abandonar el pasado. Es tiempo de dejarlo atrás. Si por alguna razón sufriste, bueno, este mensaje te anima, te desafía a que digas, Señor, yo perdono a aquellos que me ofendieron, los perdono. Y abandono ese resentimiento. Y aún decía esta palabra, yo renuncio al odio, renuncio al resentimiento hacia esa persona. Quizás no es una persona, quizás puede ser un pueblo, quizás puede ser un grupo de gentes, quizás una familia entera. Tu odio está enfocado hacia toda una familia, un grupo de personas, una nación, un pueblo. Hay personas que odian a toda una nación.
a un grupo político, a un grupo religioso, a una iglesia, a un líder de una iglesia, a un pastor. Odias a alguien, estás deseando el mal para esas personas. Bueno, es tiempo de abandonar ese resentimiento, renunciar a ese sentimiento y liberarse y empezar a ejercer el amor de Dios. Pero si querés ser digno del Señor, no mires hacia atrás, no mires el pasado, abandonalo, soltalo, porque eso va a liberar tu alma, tu espíritu, y va a dar lugar a este nuevo nivel de amor. Es tiempo de crecer. La iglesia debe crecer. Por eso, en este punto tenemos que empezar a pensar y a reflexionar qué es lo que nos tiene atado al pasado. Aquellas personas que nos fallaron, que nos hirieron, que nos traicionaron, que nos abandonaron. Bueno, puede haber una lista grande de nos hicieron mal. Bueno, este es el momento para perdonar y abandonar ese resentimiento y dejar atrás esa situación. Olvidar, así como Dios hace con nosotros. Él dice que con nuestros pecados, cuando nosotros vamos a Él y le pedimos perdón, dice que Él echa esos pecados hacia atrás, los olvida. Nunca más vuelve a hablar sobre el tema, nunca más. Entonces es muy importante dejar el pasado. Vamos a la palabra. ¿Qué nos dice la palabra? 1 Corintios 4 y 5 dice lo que leíamos hace un momento, dice: el amor es paciente, es bondadoso, el amor no es celoso, ni fanfarrón, ni orgulloso, ni ofensivo. No exige que las cosas se hagan a su manera, no se irrita y fíjese, ni lleva un registro de las ofensas recibidas. Cuando estamos mirando hacia atrás, en nuestra mente hay un registro de las ofensas recibidas. Quizás tenemos una lista, están anotadas. No nos damos cuenta de eso, pero de vez en cuando recordamos a esa persona, a esas personas, enseguida sacamos la lista. Quizás hasta has tenido la experiencia que en donde te encontraste con alguien no pudiste callarte y le dijiste: y vos, y me hiciste esto, y me hiciste lo otro, y me hiciste esto. Bueno, sacaste la lista. Algo totalmente contrario a lo que nos dice el amor. El amor de Dios nos lleva una lista de las ofensas recibidas. Eso es maravilloso. Esto nos enseña la palabra. La palabra es poderosa. Y Él sabe que cuando no perdonamos, cuando odiamos a aquellos que nos hicieron daño, vamos a tener una lista que de vez en cuando la vamos a levantar para acusar a aquellos que nos lastimaron. Entonces, el verdadero amor de Dios borra esa lista. Lo mismo Dios habla de nosotros. Nosotros tenemos miserias, tenemos pecados, tenemos falencias, cometemos errores, pero cuando nos presentamos delante de Dios y pedimos perdón, Dios nos perdona y nunca más se va a hablar sobre el tema, nunca más. ¿Por qué? Porque es el amor de Dios, y nunca más Él va a traer una lista de todo lo que pecaste y te equivocaste, porque esos pecados han sido borrados. Bueno, lo que nos enseña la palabra de Dios en esta mañana es tener esta capacidad de no llevar ninguna lista. Es más, es mucho más liviano en la vida vivir sin listas. Puede hacer que por medio de esta palabra saques de tus espaldas aquellas listas de acusaciones que tengas sobre otras personas. Despojate de eso. Despojate, trata de vivir más liviano, olvídate. Y Dios te va a hacer una persona espiritualmente crecida, madura, porque te despojaste de esas listas. Es lo que nos habla la palabra de Dios en esta mañana. El amor de Dios nos lleva una lista de las ofensas recibidas. Vamos a otra palabra. Dios mira la actitud de nuestro corazón. Dios está mirando cómo obramos sobre nuestros enemigos. ¿Cuál es la actitud?
Dios mira cómo vamos a actuar con aquellos que nos hicieron daño. Dios está mirando tu actitud hacia aquella persona que te lastimó. Él está mirando tu corazón. Él seguramente sabe cómo vas a actuar, pero espera una actitud de cambio. Estoy seguro que como Dios es nuestro Padre perfecto, que anhela el crecimiento espiritual en nosotros y está esperando que tengamos un nivel de amor más elevado. En otras palabras, Dios está esperando que como uno de sus hijos marquemos la diferencia. Dios nos está mirando y según la actitud que tengamos con aquellos que nos hicieron daño, es lo que va a marcar la diferencia. Va a marcar la diferencia si realmente creciste como hijo de Dios o te quedaste estancado, detenido en el crecimiento. ¿Por qué? Porque tenés una lista de acusaciones. No tuviste la capacidad de perdonar. Y Dios te dice, el Señor te dice, si no perdonás las ofensas de aquellos que te hicieron daño, yo no puedo perdonar tus ofensas, no puedo perdonar tus pecados. Y entonces quedamos atados al pasado, quedamos atados a aquellas cosas que quizás en algún momento fuimos víctimas, pero hoy tenemos la oportunidad de ser libres de esa situación, pero no lo logramos por no tener la capacidad de perdonar y de amar a aquellos que nos hicieron daño. Por eso la palabra de Dios es poderosa, es poderosa. Despojate de aquello que te está atormentando, aquel odio, aquel resentimiento que está aún del pasado, sacátelo de tu corazón y vas a vivir en libertad. ¿Por qué? Porque Dios está mirando nuestro corazón. Él está mirando si esperamos que aquella persona que nos falló tenga un castigo. Dios está mirando si esperamos eso. Dios está mirando si estamos muy atentos en cómo vive aquel enemigo, si esperamos su destrucción. Ni hablar si nos alegramos en su día malo, si nos alegramos cuando tenemos alguna noticia de su sufrimiento y de sus angustias. Si eso nos pone contento, Dios está mirando nuestro corazón. Y sería terrible que un hijo de Dios que está preparado para vivir en amor, para crecer, para estar en paz, para estar en comunión con Él, tenga un lugar en su corazón para el odio y el resentimiento, y aún esté esperando la venganza y deseando la destrucción de alguien. Sería terrible. No es la esencia de un hijo de Dios. Por eso, nuevamente, vamos al comienzo de este mensaje cuando el Señor nos desafía. Es tiempo de amar aún a aquellos que nos hicieron mal. Es tiempo de amarlos. Es tiempo de no dar más vueltas sobre el asunto y decir, es verdad, dejo el odio, dejo el resentimiento y comienzo a amar aún a mis enemigos. Soltá una palabra de amor, soltá una palabra de bendición sobre aquellos que te hicieron mal. Comenzá a liberarte, comenzá a soltar y cortar esas ataduras y empezá a ser libre, y estoy seguro que te vas a levantar como hijo de Dios. Vamos a otra palabra. No te alegres, fíjese lo que nos dice Proverbios 24:17. Dice, no te alegres cuando tus enemigos caigan, no te pongas contento cuando tropiecen. Lo que decíamos hace un momento, Dios está mirando nuestro corazón. Dios está mirando la actitud que tengamos sobre nuestros enemigos. Si tenés a alguien que te hizo daño y hoy tenés noticias de que le está yendo mal, no es para que te alegres, sino la noticia es para que ores por su vida, para que lo bendigas, para que le pidas a Dios que toque su corazón. Y así como Dios te dio una oportunidad, Dios también se la dé a esa persona. Pero no te alegres
Cuando alguien tropiece, alguien que te hizo daño, te hizo mal, no te alegres por eso, porque Dios está mirando la actitud de nuestro corazón. Bendecí y orá por tus enemigos. Amalos. Y Dios va a ver y te va a recompensar, porque también ese es el punto. Jesús dijo, ¿qué recompensa hay si amamos solamente a aquellos que nos rodean? Que no es difícil amar. ¿Qué diferencia vamos a marcar? ¿Qué recompensa habrá? Pero realmente va a haber recompensa si tenemos la capacidad de amar a nuestros enemigos. Prepárate, porque es un tiempo en que Dios nos llama a crecer en este nivel de amor. Vamos a otra palabra. Jesús. Jesús es el ejemplo del verdadero amor. Jesús es el faro. Cuando nosotros vemos a Jesús, vemos la forma en que Él pudo amar aún a sus enemigos. Pero no en circunstancias buenas, aún en momentos de mucha adversidad, aún en momentos de presión, aún en momentos en que Él estaba peleando por su vida, sufriendo, llevando las cargas. En ese momento Jesús nos enseña a amar aún a los enemigos. El ejemplo. Quiere decir que para amar a aquellos que nos hacen daño no tenemos excusa. No podemos decir no puedo. Es muy difícil. ¿Por qué? Porque Jesús nos enseña que se puede. No podemos decir, pero era un momento muy complicado, muy difícil. Jesús nos enseña que aún en el momento más difícil, Él tuvo la capacidad de amar. Así que vamos a la palabra. ¿Qué nos dice la Biblia? Estando en la cruz del Calvario, estando crucificado, en Lucas capítulo 23, versículo 32 al 34, dice, y lo llevaron a Jesús y a otros dos, ambos criminales, para ser ejecutados con Jesús. Cuando llegaron a un lugar llamado La Calavera, lo clavaron en la cruz, y a los criminales también, uno a su derecha y otro a su izquierda. Jesús dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y los soldados sortearon su ropa tirando los dados. Piense en esa situación. Un hombre, porque Jesús vino como hombre aquí en la tierra. Había sido azotado, castigado, abandonado por todos aquellos que lo seguían. Todos lo habían dejado solo. Todos, pero no solamente eso, había sido juzgado injustamente, había sido condenado, había sido insultado. Es más, muchos de los que Él había bendecido, había orado por milagros, muchos de esos también estaban gritando en contra de su vida, porque se sentían desilusionados, no esperaban otra cosa de Jesús, esperaban un libertador político, un libertador social, no esperaban un libertador espiritual. No entendieron el mensaje, no entendieron, aún muchos les causaba dolor y resentimiento que Jesús le hablara de amar aún a los enemigos, a los que habían traicionado la nación. No lo entendieron al mensaje. Así que Jesús estaba ante esa situación, solo, rodeado de personas que estaban muy mal, de criminales. Pero en esa situación, bajo tanta injusticia, tuvo la capacidad de soltar esta palabra: Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Realmente Jesús es el ejemplo a seguir. No sé cuál es la situación que estás viviendo, las presiones que tenés. Quizás te estás enfrentando con dificultades que tienen que ver aún con la vida, con tu economía, problemas emocionales, personas que te están dañando de diferentes formas. El desafío de Dios por medio de este mensaje es que aprendas a amar a aquellos que te están haciendo daño. Amalos. Soltá una palabra de bendición, bendecilos. No, que tu corazón no tenga espacio para el odio, no le des lugar al odio y al resentimiento, sino todo lo contrario, dale lugar al amor de Dios. Dale lugar al amor de Dios.
Marcá la diferencia en este mundo, en medio de este mundo. Por eso los cristianos somos sal y somos luz, porque tenemos esta capacidad, tenemos el amor de Dios y tenemos la capacidad de amar aún a aquellos que nos hacen daño. Si recibiste esta palabra, te invito a que, junto con los líderes, los intercesores, recibas esta bendición. Levantá tus manos y decí conmigo: Señor, yo recibo esta palabra. Y te pido que me llenes de tu amor. Y si hay algo en mi vida que tiene que ver con el odio, con el resentimiento, con la amargura hacia alguna persona, aquí en tu presencia te pido perdón. Si he deseado el mal a alguien, si he esperado la destrucción de alguna persona, Señor, te pido perdón y bendigo a todos mis enemigos. En el nombre de Jesús, amén y amén.